Hoy por hoy en Ares. Saúl Quijada. Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Empezamos la primera parte del programa hablándoles de Retales de una bandera blanca, el libro del escritor Javier Bardón, que está estrechamente relacionado con la política municipal de Alcalá de Henares. La sinopsis es la siguiente. Jesús Abad, Suso, es un trabajador social, pone en el libro idealista y apasionado que a raíz del 15M se enrola en un partido de nueva creación y se presenta a las elecciones municipales del año 2015 como miembro de la candidatura de Somos Alcalá, una candidatura compuesta por gente que, como él, aterriza en la política con muy buenas intenciones. Las elecciones salen muy bien, Somos Alcalá consigue 6 concejales, pero la ilusión comienza a truncarse la misma noche electoral cuando entienden que si quieren gobernar tienen que pactar con el Partido Socialista, un partido de la casta, como ellos decían en campaña. A través de la novela vamos a descubrir las vivencias de cientos de personas anónimas que se lanzaron a hacer política en un periodo de cambio en plena crisis social y económica en nuestro país. Suso, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Saúl, ¿qué tal? La última vez que estuviste en estos estudios tenías responsabilidad en el gobierno municipal como concejal de Juventud, Infancia y Acción Social. De esto hace ya 3 años. No sé si uno es capaz de separarse totalmente de la política más cercana, que es la política local. Bueno, yo creo que estábamos muy metidos en política antes de entrar en el ayuntamiento, hacíamos política desde fuera de las instituciones y una vez que pisas las instituciones, pues yo creo que todo el aprendizaje que realizas y todas las experiencias que vives te acompañan ya para siempre. Yo, mis compañeros o compañeros de otros municipios con los que todavía hablamos, sí. De hecho con los concejales y concejalas de Somos Alcalá hablamos a diario, seguimos tomando café, hablando de ciudad y yo creo que una vez que ves las posibilidades que tiene hacer política desde un ayuntamiento, pues de una u otra manera eso te sigue siempre y yo creo que de alguna u otra manera siempre haremos política. Vamos a intentar ir haciendo una cronología de los hechos para que quede un testimonio lo más completo posible. Lo primero, visto con perspectiva, ¿qué supuso para ti el 15M, tanto a nivel personal como a nivel político? Pues para mí supuso volver a soñar, yo siempre lo dije, volver a soñar y pensar que se podían cambiar las cosas de verdad. Yo había estado muy implicado en política en la universidad, en política universitaria, y ahí ya vi un poco las formas de la política interna. La gente que estaba en mi corriente en aquel momento éramos independientes, no estábamos en partidos políticos, y eso no gustaba tampoco en aquel momento. Y bueno, pues salí un poco desilusionado de la universidad porque vi que la gente que había puesto palos en las ruedas eran los propios estudiantes y que por intereses particulares algunos habían permitido cosas como Bolonia, ¿no? O se había votado a favor de Bolonia en algunos espacios y eso era a cambio de acuerdos que no beneficiaban a los estudiantes ni del momento ni del futuro. Y salí de la universidad con un poco de desencanto político. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente la manifestación del 15M, que tampoco éramos tantos allí en Madrid en aquel día. Yo supongo que el 15M no llegaríamos a los 20.000 ni de broma, porque la Plaza de Sol no se llenó. Y volviendo para casa, que me llamó un amigo, me decía, ¿qué? ¿Hemos cambiado el mundo? Y decía, no, esto vuelve a ser lo mismo de siempre, ¿no? Pues se parecía a las manifestaciones de la vivienda, que eran un poco así espontáneas y bueno, tenían algo de... Pero yo me acuerdo que le dije, nada, todavía no ha llegado la revolución. Y el martes siguiente, que yo estaba trabajando y me dicen, se está llenando la Plaza de Sol porque acampó una gente y les han echado, hay que ir a apoyarlos. Yo salí del trabajo, trabajaba en aquellas en Ciudad Lineal, me fui directamente para Madrid, llamé a los amigos a ver si se animaban y nos quedamos allí la noche, y en aquel momento yo lo recuerdo como algo mágico, como especial, algo, ¿no? Muy especial, sí, el ver que gente de diferentes lugares con no una misma ideología, pero todo gente normal, sin una intención oscura, salíamos simplemente a decir, esto no puede seguir así, y empezamos a reflexionar en aquel momento, y a mí me hizo volver a soñar y volver a confiar en la gente, y de aquellas aprendí que es verdad que en política hay gente que a lo mejor busca sus intereses particulares, pero hay un montón de personas que se dejan la piel para hacer la vida un poquito mejor, y que hay que pensar en eso, porque si no, es verdad que es difícil luchar. Claro, y al final, bueno, Somos Alcalá se puede entender precisamente como
como esto que estamos hablando, ¿no? Como un partido político formado por gente de diferentes movimientos sociales de Alcalá, que venís haciendo un trabajo importante de base, que no habéis participado en la vida política todavía y que os embarcáis en esta aventura política que dura 4 años. Sí. Somos Alcalá, para mí, creo que es la agrupación electoral que resume o que se identifica realmente con ese espíritu del 15M. Es verdad que algunos militamos en Podemos en aquel momento, pero también teníamos claro que Podemos era un partido político. La suerte de no presentarse a las elecciones municipales nos permitió generar una plataforma que yo creo que era mucho más coherente, que al ser más pequeñita tenía más posibilidades de hacer política de una manera más participativa, mucho más democrático, mucho más transparente y sobre todo muy participativa, donde todas las voces opinaban, todas las voces contribuían, las asambleas eran muy potentes, cientos de vecinos en aquel momento, y si el 15M nos hizo soñar, yo con Somos Alcalá creo que convertimos nuestros sueños en realidad. ¿Y qué sentiste cuando el primer día de legislatura llegas a la concejalía y te das cuenta de esa responsabilidad que tienes por delante? Sí, yo creo que el día que uno se da cuenta que dice, madre mía, ¿dónde vamos? Fue el día que nos ponen la medalla en el pecho, que es una tontería porque es un símbolo un poco caduco y anacrónico, pero de repente eso pesa como, dices, es como tener un corsé ya dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ahora, por un lado, lo que dices tiene una repercusión, no solo en ti, sino también en un montón de gente que representas, y de repente todo lo que has dicho que se tiene que hacer, ahora lo tienes que hacer. Claro. Y entonces eso, pues la verdad es que genera un poco de asombro. Y yo recuerdo ese día, el día de la investidura, que también además tengo no sé, creo que sale en el libro, ¿no? Y que sale también, que eso sí que, porque el libro tiene muchas cosas ficcionadas, pero hay algunos detalles que son pechas reales. Y recuerdo que Alberto Ejido leyó una carta que hacía 4 años queríamos haber leído, que se la intentamos dar a un concejal, que nos dijo que sí, que luego que no. Además, bueno, pues nos conocíamos con los concejales porque Alcalá es una ciudad pequeña, hacíamos militancia en asociaciones y entonces pensábamos que nos iban a dejar leerla, y al no dejarnos, pues aquello se convirtió un poco en rabia. Se le hizo un abrazo a Bartolo en aquel momento, se le siguió por la plaza, hubo ahí alguna que otra disputa, una especie de scratch, y recuerdo leer esa carta y decir, joder, si la gente se une, si somos capaces de hacer una propuesta seria y de repente... Al final, se puede. Y leer esa carta fue como llevar la voz en aquel momento era además todo muy utópico, y era como llevar la voz de la gente a las instituciones. Y yo eso es de los recuerdos que más grabados tengo. Decíamos antes que, bueno, la ilusión del principio queda en un segundo plano. No sé si cuando os dais cuenta de que al final, para estar en el gobierno, hay que pactar con el Partido Socialista. ¿Cómo funciona el Ayuntamiento de Alcalá? ¿Vuestra idea se asemeja con la realidad? No. Yo creo que, bueno, es verdad que íbamos con pies de plomo y que nuestras ideas dijimos, vamos a dejar un poco, lo hablábamos, y vamos a ser muy precavidos porque podemos entrar como un elefante en una cacharrería y eso no se puede. Y bueno, como había gente con mucha experiencia, gente más mayor que yo en aquel momento, Alberto, Olga, bueno, todos los compañeros, y también en la asamblea, gente que había estado pues en sus empresas, gente con responsabilidades, y bueno, pues intentamos ser cautos. Pero es verdad que la maquinaria del ayuntamiento, uno hasta que no entra es difícil saber cómo funciona, y la cantidad de palos en las ruedas que no sabes que te vas a encontrar también, pues por algunos compañeros o gente que está trabajando en el ayuntamiento, que a lo mejor cree que te estás equivocando o que no ve bien esos cambios y que no te lo facilita. Eso fue de las cosas más difíciles en un principio. La propia maquinaria del ayuntamiento tiene sus propios ritmos. Si no hubiera concejales, los ayuntamientos funcionarían. Por lo tanto, que un concejal intente cambiar el rumbo de un ayuntamiento, pues se encuentra con muchas reticencias. Y a mí eso fue de las cosas que en un principio más me desilusionó. ¿Cómo fue ese pacto con el Partido Socialista? ¿Cuál es el balance de esa legislatura conjunta? Bueno, el balance es bueno porque de los 400 y pico puntos se consiguieron la mayoría, y bueno, pues el balance de progreso y de cambio en la ciudad y de cambio de rumbo después de los 4 años fue muy positivo. En estos momentos pues da un poco de rabia porque muchas de las cosas que se habían cambiado ya no existen, o la dirección que tomó el ayuntamiento para ser una ciudad feminista, participativa, una ciudad que potenciaba la economía social, que se preocupaba por la justicia social. Bueno, yo creo que tenía unos valores muy claros, que éramos de los números 1 en objetivos al desarrollo, que teníamos reconocimientos como, por ejemplo, excelencia por UNICEF en infancia. Bueno, pues ese rumbo, sobre todo el rumbo, ya no tanto los hechos, sino la dirección que había tomado el ayuntamiento, yo creo que ha cambiado en estos 4 años. Vamos a ponerle un sonido de uno de los plenos de la legislatura entre 2015 y 2019, a esto que estamos hablando. Nosotros creemos, 7 años después, que sí se puede hacer política desde las instituciones al servicio de la gente, que sí se puede
hacer política para la ciudadanía, que sí se puede tener un proyecto social de ciudad, que sí se puede tener un proyecto medioambiental de ciudad y que sí se puede tener un proyecto de participación de ciudad donde los vecinos y vecinas puedan tomar las instituciones y convertirlas en suyas. Estamos muy contentos del trabajo que estamos haciendo en estos años en este equipo de gobierno y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir consiguiendo objetivos y creo que vamos a tener muchos años por delante para poner esta ciudad donde se merece. Esto que comentabas en el Pleno sí se ha conseguido, ¿no? Esa política real y esa política cercana a la gente. Sí, no la había vuelto a escuchar, ha sido algo bonito. Sí, era un poco lo que te estaba diciendo. Al final, aparte de los 400 y pico puntos que consensuamos, nos dimos cuenta que lo que habíamos consensuado era un camino, era buscar una ciudad participativa, una ciudad verde, medioambiental, una ciudad que buscaba cambiar las cosas hacia un determinado lugar, y sí que se consiguieron muchas de esas cosas, ¿no? Y se pueden ir viendo en ejemplos. En el programa electoral trasladábamos esas ideas a ejemplos concretos y yo creo que se hizo un buen trabajo durante esos 4 años. ¿Qué importancia? Y además, esto es algo que viene en el libro, tuvieron los medios de comunicación, sobre todo nacionales y también regionales, en la opinión pública desfavorable hacia Somos? Lo comentabas el otro día en la presentación. Hubo un momento que en El Mundo, creo que sale tu foto al lado de la de Donald Trump como el peor personaje de la semana, ¿no? ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación? Y creo que eso es algo que entendisteis cuando llegasteis al ayuntamiento, ¿no? La fuerza que tienen. Sí, yo, de hecho, parte de que estuviéramos allí también tuvo que ver con cómo los medios estaban aupando en aquel momento un movimiento y dándonos protagonismo, y creo que los medios de comunicación son el gran poder fáctico de España y probablemente en el mundo. Lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, como hay una guerra de comunicación, de estilos en la comunicación, cada país comunica de una manera, y lo vimos aquí en 2019 cuando a las elecciones nos presentamos diferentes proyectos políticos de izquierdas, por decirlo de alguna manera, y la gente se perdía en lo municipal y al final votaba un poco en función de lo que los medios le ofrecían, y con nosotros los medios de comunicación, sobre todo esos regionales y nacionales, porque los medios locales tienen otra impronta, tienen otra preocupación. De hecho, en su estilo y en su forma, no en su ideología, se parecían mucho a Somos Alcalá. Un medio local al final se preocupa por su ciudad, da voces a los escritos. Lo que ocurre en el día a día. En el día a día, en las cosas más, del día a día. Sin embargo, los medios regionales y los medios nacionales lo que buscan es generar corrientes de opinión, claramente, y nosotros éramos una víctima en el camino, un daño colateral por el que pasaron encima, para generar una idea negativa sobre Podemos, que a su vez tampoco nos ayudó mucho. No. Me refiero a Podemos. Entonces nos quedamos solos en mitad del desierto y los medios de comunicación se cebaron con nosotros sin preocuparles si detrás de nosotros había familias, y detrás de nosotros éramos gente normal, sin grandes intereses espurios ni poderes con los que poder combatir, y nos pasaron por encima como una pisonadora, ¿no? Ponías el ejemplo de Donald Trump, pero... Hay una anécdota, ¿no?, de las ratas también, que es bastante simbólica. Pero es que eso es real. Dices, ¿cómo puede un medio de comunicación mentir de esa manera? Viene en el libro, pero eso pasó. Alcalá estaba infectada de ratas cuando gobernábamos nosotros. Había venido la granola, la plaga de ratas más grande que ha vivido Alcalá de Henares. Y claro, estábamos ahí discutiendo cómo comunicarlo en el grupo municipal, y yo decía, pero que esto no es verdad, que yo he vivido toda mi vida en Alcalá, ahora vivo en el Distrito 2, pero he vivido muchos años en Alcalá, y hay ratas en el río, Alcalá tiene ratas, pero no son hay plagas, hay que controlarlas, pero no se come en la ciudad, no es algo exagerado. Sí, descontrolado. Claro, es algo que está en la vida y que no es político. Y pero no, porque había que comunicar, dándole vueltas, pim pam, yo me fui de allí, y yo decía, no, ya está, mañana vemos. Y por la mañana, cuando me levanto otra vez con la misma noticia, es que me acuerdo perfectamente de buscarlo en el móvil, porque Google te deja buscar imágenes. Y cuando veo a la misma rata en Cádiz, en Valencia, en Madrid capital, y veo que es una rata, además, claro, que la primera foto por antigüedad es de un laboratorio de Austria, de no sé qué, como la rata más agresiva y no sé cuántos, y digo, pero bueno, que esta rata, nosotros la titulamos la rata podemita porque iba a municipios donde gobernaba Podemos, claro. Donde gobernaba Manuela, donde gobernaba Kichi, donde gobernaba Mónica Oltra, y donde gobernábamos nosotros, pues ya de paso. Yo supongo que hubo una nota de prensa que lanzaría el Partido Popular desde estatal. Las noticias se llevan a lo local para deslocalizarlas precisamente, y entonces, si alguien de Madrid ve que en Alcalá hay ratas, claro, no se plantea todo esto que estamos hablando, sino mira, qué mal gestionan, no era la idea. Pero que pasó también con un perro que igual había, no sé qué había pasado, no sé qué, y cuando buscamos la foto, había hace 4 años que la misma foto que lo estaban buscando para adopción. Y dices, ¿cómo un medio de comunicación, a lo que se le supone una seriedad, un contraste de noticias, y que va a hacer un trabajo que para eso cobra, ¿no?, y que por eso para eso también se le paga,
y no hace ningún tipo de ejercicio de comprobación de la verdad, y lo único que hace es una difusión de una idea que es mentira, que se basa en mentiras, para deslegitimar un trabajo que se estaba haciendo bien. Y bueno, yo creo que hay un juego que entra dentro de la política, y hay una parte que nunca deberían haberse permitido los medios, que es entrar en la parte personal. No. Porque a nosotros se nos difamó por una supuesta corruptela, que finalmente no había nada, ni se abrió juicio ni nada, pero nos denunciaron, y bajo la percha de esa denuncia se nos dio como culpables, y OK Diario, El Mundo, incluso en La Sexta llegamos a salir. Y claro, decías, es que nadie cuenta lo que está pasando de verdad. ¿Cómo puede ser que los medios de comunicación puedan mentir deliberadamente? ¿Y qué valor tiene eso luego en el mundo? Porque si los medios de comunicación estamos diciendo que generan corrientes de opinión, influyen directamente en cómo piensa la gente, pero se basan en mentiras, bueno, para mí es una crisis seria sobre, bueno, pues precisamente sobre eso. El modelo de los medios. O sea, se supone que hay una separación de poderes, el cuarto poder son los medios de comunicación, y es como si, no sé, como si dijéramos, no, es que en un juzgado da igual las pruebas. Lo que importa es que lo que diga el juez, independientemente de todo, puede decir cualquier cosa. No. Y tú pasas por allí y dices, no, es que este señor dice que me ha pegado. Ah, ¿alguna prueba? No. Bueno, pues culpable. Pues eso es lo que hacen los medios de comunicación, te declaran culpable sin ningún tipo de... Y bueno, para mí me parece algo que... Es una de las grandes reflexiones, y creo que muy seria, porque... A día de hoy, yo hablo a veces con mi padre y me dice, mira lo que pone en El Mundo. Y yo siempre le digo, ¿pero te crees algo de lo que dice después de lo que has leído de tu hijo? Ya, pero es El Mundo. Sí, por eso. O sea, ¿te crees algo de lo que...? Se presupone una cierta objetividad al final en los medios. Hay otra reflexión interesante, y lo hablábamos antes también fuera de micrófono, con respecto a la ciudadanía, en este caso a la gente de Alcalá. ¿Cuál es el reto principal en política local? Porque hay muchas veces que no se sabe explicar de quién es la competencia, si es competencia del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Central. Luego también esa comunicación con la gente, porque Alcalá es una ciudad de 190.000 habitantes, pero claro, no todo el mundo es partícipe de la vida política en el día a día. ¿Cómo a alguien que está alejado de la vida política de Alcalá se le puede comunicar qué es lo que está pasando en su ciudad? Pues mira, nosotros ahí yo creo que lo teníamos bastante claro, y que efectivamente el gran reto es que la gente se involucre en su ciudad. No. Entonces pensábamos que fomentar la participación era una manera de hacer pedagogía política y precisamente de que la gente entendiera cómo funcionan las instituciones. Y era abriendo las instituciones y de alguna manera cogestionando con los vecinos y vecinas de Alcalá. Y que si tú tenías un proyecto de teatro, vieras cuál es, o sea, digamos desde el ayuntamiento propusiéramos el camino para que tú pudieras llegar a gestionarlo y entenderlo. ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo se piden esos fondos? ¿Cómo se justifican? Entonces vas haciendo un ejercicio pedagógico de participación, que al final también haces un ejercicio de conciencia social y de conciencia política. Entonces creo que fomentar la participación es algo que es fundamental para generar ese proceso pedagógico y participativo de la sociedad en sus instituciones, y creo también que por eso no se fomenta ni actualmente ni desde muchas instituciones la participación, porque cuando participas aprendes. Ya la última, estamos echando la vista atrás en esta entrevista con todo lo que relata el libro, pero por hablar de futuro, ¿tienes ganas de volver a la vida política en Alcalá? Pues... Que hay elecciones el año que viene. Sí, es una situación personal difícil. A mí me gusta la política, yo lo reconozco. A mí me gusta la política y creo que, como decía antes, una vez que entras en política es difícil salirte. No sé si volver a ostentar una representación es el camino o si es mi momento, pero sí sé que quiero seguir haciendo política. Durante la pandemia mis compañeros y mis compañeras estuvieron haciendo política de otra manera, ayudando a sus vecinos, yo pues ayudando a las personas que encontramos. Incluso pues estuvimos dando una vuelta buscando gente que estaba sin hogar en Alcalá, por ejemplo, para ver dónde iban a dormir, porque hubo un momento muy duro en la pandemia, llevando a veces el alimento en los momentos más duros, cuando la gente no podía salir de sus casas, sí. Gente mayor. O sea, hicimos política muy activa, pero verdad que menos partidista, y durante ese tiempo pues hemos ido reflexionando, viendo cuál es nuestro lugar cada uno, y yo personalmente creo que es necesaria una política institucional que esté representando las necesidades reales de los vecinos y vecinas, más allá de que a veces no se consiga llegar al objetivo que uno quiere o no se consiga entrar en las instituciones. Pero sí, personalmente tengo ganas, además, bueno, pues estos años también de travesía por el desierto han servido de aprendizaje, de seguir mirando. Los 4 años del ayuntamiento fueron un máster muy intenso, y con todo lo que se ha aprendido creo que sería injusto que dejáramos de hacer política. La historia completa con todos los detalles la pueden encontrar en la novela de Javier Bardón, titulada Retales de una bandera blanca, editado por Ediciones El Drago. Suso Abad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.